bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga abundantemente. El día de hoy queremos hablar sobre este título llamado Kyrios. La pregunta es, los discípulos, al mencionar a Yeshua como Kyrios, ¿qué objetivo tuvieron? ¿Hacerlo semejante al César? Porque sabemos que el César también era llamado Kyrios. Y no solamente él, las autoridades del Imperio Romano también. ¿O su objetivo era demostrar que Yeshua era solo un Kyrios? El día de hoy lo vamos a ver, no sin antes leer una porción de las Escrituras que se encuentran en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, que dice: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Note esta frase: será útil al Señor. Bueno, para explicar este texto, primero quiero contextualizar esta palabra llamada Kyrios. Bueno, los primeros cristianos, los apóstoles, se encontraron dentro de un territorio que era gobernado por un imperio poderoso llamado Roma. Y la máxima autoridad de Roma era el César. Y en la mentalidad de la gente de esa época no había autoridad superior al César. Él era el máximo, él era el emperador, la máxima autoridad. ¿Sí? Es más, le llamaban Kyrios al César. Y no había persona que intente hacerse semejante al César. Ese título de Kyrios ya le daba a la autoridad un prestigio tal que lo hacía resaltar ante los demás. Ahora, el César estaba tan familiarizado con este título Kyrios que obligó a la gente que a través de distintos sacrificios, de distintas ofrendas, le declare delante de él que él es el Kyrios. Por eso que mucha gente, según Eusebio, el padre de la historia de la iglesia, en uno de sus libros llamado Historia de la Iglesia propiamente dicha, menciona que la gente se acercaba al César, se arrodillaba y le decía: César es el Kyrios, César es el Señor. Bueno, ante esta realidad, en donde la gente veía al César como la máxima autoridad, es más, hasta lo consideraban como un ser divino, es que los discípulos comienzan a predicar y a hacerle entender a la gente de que Kyrios no solamente ese título lo tiene el César, sino también Yeshua. Por eso que comienzan a decir: Yeshua es el Kyrios, es el Señor, porque su objetivo era demostrarle a la gente de que no solamente el César y las autoridades de Roma tenían este título, sino también Yeshua tenía este título. Y como tal, el César no era la máxima autoridad. Ese era el objetivo de los discípulos. Ahora, ahí nomás se quedó la predicación de los apóstoles. Solamente buscaron demostrar ante la sociedad que Yeshua era un Kyrios y como tal demostrar de que el César no es la máxima autoridad porque ese título también lo tiene Yeshua. Pues claro que no. Y esto está claro y demostrado en Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21, que dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Como les dije, note esta frase: será útil al Señor. Esta frase, será útil al Señor, se traduce no como Kyrios. En el texto antiguo, en los códices antiguos, la palabra para Señor en griego dice despotes. Despotes. En vez de Señor dice despotes. ¿Y qué significado tiene esa palabra despotes? Bueno, significa Señor con autoridad suprema, con autoridad absoluta, con autoridad máxima. Eso es un despotes.
Y a eso se refiere aquí Pablo cuando le dirige esta carta a Timoteo. De que el Señor no es un simple Kyrios, de que el Señor no es solo Kyrios, sino que el Señor es un despotes, es decir, un Señor con autoridad absoluta, completa, máxima. Kyrios hacía alusión a una autoridad terrenal, pero despotes aquí hace alusión a una autoridad ya sea terrenal como celestial. Por ende, aquí Pablo está diciéndole a Timoteo de que Yeshua tiene una autoridad completa, total, máxima, absoluta, plena. Por lo tanto, no hay nadie que le gane en autoridad a Yeshua. Ese es un despotes, un señor con autoridad máxima. Y ese legado quería dejarle Pablo a Timoteo, de que él entienda de que Yeshua no es un simple Kyrios, no es solo Kyrios, de que Yeshua es un despotes, alguien con autoridad completa, total, absoluta. Y que eso tenía que predicarlo a los demás. Pero no solamente Pablo lo dijo, también lo dijo el apóstol Pedro. Específicamente en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Note esta frase: y aún negarán al Señor que los rescató. Aquí Pedro dice que el Señor fue el que nos rescató y que a ese Señor negarán. Ahora, la palabra Señor en el manuscrito antiguo, en el griego, está como despotes. Despotes. Es decir, aquí Pedro le llama a Yeshua despotes. ¿Por qué? Porque despotes, como ya lo dije, hace alusión a un señor con autoridad máxima, suprema, total, absoluta, plena, completa. No hay nadie que le gane en autoridad a un despotes, a un señor con autoridad plena. ¿Se da cuenta? Eso fue lo que predicaron los discípulos. Buscaron demostrar en la sociedad de que Yeshua es un despotes, es un señor con autoridad máxima, que no es solo un Kyrios, pero que en ciertos episodios predicaron de que el Señor era un Kyrios para demostrarle a la gente de que el César, al cual ellos pensaban que era la máxima autoridad y por lo tanto le llamaban Kyrios, pues ese título de Kyrios también lo tiene Yeshua. Por eso que a Yeshua le llaman Yeshua es el Kyrios, para que la gente entendiese que el título que tiene el César también lo tiene Yeshua, y por lo tanto el César no es la máxima autoridad. Pero hasta ahí no quedó la predicación de los discípulos, sino que también los discípulos predicaron que el Señor está por encima de un Kyrios, de que el Señor no es un Kyrios, de que el Señor es un despotes, es decir, alguien superior a un Kyrios, alguien superior a un Señor con autoridad terrenal. El Señor es un despotes, es decir, alguien con una autoridad plena, total, completa, llena, absoluta. Ese es Yeshua, un despotes, es decir, un Señor con autoridad completa, absoluta, plena. Por lo tanto, entre Kyrios y despotes, el Señor es un despotes, porque su autoridad sobrepasa a la autoridad que tiene un Kyrios. Shalom. Y nunca olvide que ese Yeshua, ese despotes, te ama. Y no hay nadie que le gane en autoridad a ese Yeshua, porque él tiene la máxima autoridad, la autoridad completa, absoluta, plena, llena. Shalom.